El cáncer de colon es uno de los tipos más frecuentes de cáncer, pues corresponde al 10% de todos los casos y fallecimientos por este mal. En esta enfermedad intervienen factores dietéticos, tabaquismo y factores genéticos, que convergen para producir las mutaciones que nos llevan a este padecimiento. Muchas veces, este tipo de cáncer proviene de la transformación de pólipos adenomatosos, que pueden llegar a existir por años sin dar mayores molestias. Sin embargo, entrando en materia, existen diversos signos y síntomas que pueden orientarnos a un paciente que puede padecer este tipo de cáncer. Así que, si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el siguiente vídeo. Número 1. Cambios en hábitos intestinales que duren por varios días o semanas. Todos tenemos diferentes variaciones dentro de lo que consideramos normal en cuestión de cuando vamos al baño. Para algunas personas, es 3 veces al día y para otras, es solo una vez. Sin embargo, cambios bruscos en este hábito que no se expliquen por infecciones u otros padecimientos agudos merecen particular atención. Esto aplica tanto para la diarrea como para el estreñimiento, que surgen sin causa aparente y que duran por varios días. Un dato de particular preocupación, sin que sea confirmatorio de cáncer, es una evacuación explosiva que ocurre durante las noches con demasiada frecuencia. Otro dato importante es un cambio en la consistencia de las heces, que es normal que sean más duras o más blandas y que esto cambie de manera brusca. Otros padecimientos más frecuentes y que también pueden causar estas molestias son gastroenteritis, síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Número 2. Sangrado en las evacuaciones. El sangrado puede ser visible o invisible, dato que en medicina se conoce como sangre oculta en heces, y es un estudio recomendado para algunos pacientes con otros datos que apunten hacia un sangrado intestinal oculto, por ejemplo, una anemia inexplicable. Este sangrado puede o no acompañarse de moco y otros datos como irritación rectal. Este sangrado se produce por lesiones internas del colon que llegan a sangrar. Un diagnóstico muy importante a descartar es la enfermedad hemorroidal que, como sabemos, puede también producir sangrado y molestias al evacuar. Número 3. Pérdida involuntaria de peso. Consideramos a la pérdida de peso como un dato de enfermedad cuando este no es buscado por el paciente y no se asocia a cambios dietéticos y de ejercicio o alguna otra enfermedad que lo explique, por ejemplo, el hipertiroidismo. Esto suele identificarse como una pérdida del 5 al 10% del peso corporal en el transcurso de 6 meses a un año. Este signo ocurre porque el cáncer es una enfermedad que consume los nutrientes y la vitalidad de las personas, y lo peor es que no es específico de este tipo de cáncer, pues cualquier otro tipo produce lo mismo. Una causa más específica de esta pérdida de peso en el colon se relaciona con que el cáncer puede producir una mala absorción de alimentos, además de la diarrea antes mencionada, que pueden contribuir a la reducción del peso. Este es un dato que siempre preocupa y debe investigarse la causa y, dependiendo de la edad del paciente y antecedentes, puede sugerir la necesidad de la realización de una colonoscopía. Como mencioné con antelación, existen tanto causas del propio colon como sistémicas que pueden causar este signo, sin embargo, no debería ignorarse si está presente. Número 4. Fatiga inexplicable. El cáncer consume una gran cantidad de energía por la división descontrolada de las células que éste implica, lo cual, además de la pérdida de peso, puede provocar fatiga y cansancio. Este dato es muy común en muchas otras patologías, por lo cual, por sí solo, no es indicativo de este tipo de cáncer, aunque tampoco es algo que deba tomarse a la ligera. Esta fatiga se comenzará a notar en actividades que antes se hacían sin mayor esfuerzo, y que ahora suponen una tarea muy cansada o complicada de realizar. Otras causas más frecuentes que pueden provocar este síntoma son enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, infecciones agudas y crónicas, e incluso inflamación crónica, como la encontrada en pacientes que padecen obesidad o sobrepeso. Número 5. Dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser también un dato de cáncer de colon y colorectal, sobre todo cuando ocurre a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, esto es, de semanas a meses. Si bien este dolor puede estar localizado, puede llegar a encontrarse en todo el abdomen.
Este dolor puede deberse a la compresión de alguna terminal nerviosa o incluso por la isquemia provocada por el bloqueo de un vaso sanguíneo. Sea como sea, es importante que acudas a valoración médica si este síntoma persiste por más de una semana o si se acompaña de otros de los signos y síntomas antes mencionados. Número 6. Anemia inexplicable. Los pólipos y crecimientos celulares propios del cáncer tienden a tener una arquitectura aberrante y están irrigados. Estos son dos ingredientes para pérdidas frecuentes de sangre. Esta anemia puede ocurrir con o sin sangrado visible en las heces, como se mencionó al inicio. La sangre también puede ser invisible al ojo humano, pero está provocando sangrados frecuentes que solo pueden detectarse por pruebas especiales. Si esta anemia es grave, además de la disminución de hemoglobina en una biometría hemática, también puede acompañarse de datos como palidez, fatiga, taquicardia, disminución del oxígeno en la sangre y dolor de cabeza. Suele ser un dato de preocupación en pacientes mayores de 45 años que además tienen factores de riesgo para este tipo de cáncer, como consumo elevado de carnes rojas, tabaquismo o antecedentes de cáncer en la familia. Es importante enfatizar que ningún signo o síntoma por sí solo diagnostica el cáncer y se consideran a la par de estudios de laboratorio y de imagen antes de emitir un diagnóstico. La única prueba diagnóstica y estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad es la biopsia. Y ahora, te debes preguntar qué puedes hacer para evitarlo. Antes que nada, debemos establecer que no existe una forma 100% efectiva de evitar el cáncer. Según estadísticas, 1 de cada 3 personas padecerá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida sin que esto implique que fallecerá por esa causa. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a minimizar el riesgo. Estas son, número 1, reducir el consumo de carne roja, carbohidratos refinados y productos fritos. Número 2, aumenta tu consumo de frutas y verduras, sobre todo aquellas altas en fibra. Número 3, evitar el consumo excesivo de alcohol. Número 4, no fumar o dejar de hacerlo. Número 5, estudios de detección, por ejemplo, para personas con un riesgo promedio de padecer este tipo de cáncer, se recomienda comenzar a realizar colonoscopías a los 45 años. Número 6, consumo adecuado de prebióticos como la inulina y de probióticos como el kéfir y número 7, hacer ejercicio de forma regular. Estos datos son muy importantes de conocer porque con el cáncer colorectal, al igual que con otros tipos de cáncer, si se hace un diagnóstico temprano, hasta el 90% de los pacientes tratados sobrevivirán después de 5 años. En el caso de un diagnóstico tardío con enfermedad metastásica, este porcentaje se reduce hasta el 20%. Una enfermedad que puede dar algunos de los síntomas antes mencionados y que no se asocia a cáncer es el síndrome de intestino irritable, un padecimiento multifactorial asociado a la dieta y el estado emocional que puede presentar diarrea o estreñimiento, dolor abdominal y distensión abdominal. Espero que la información que te compartí sea de tu total utilidad. Cuídate mucho y hasta luego.